¿Sabes que el libro de Romanos, en el capítulo 6, versículo 23, dice así el Señor, asegurando y hablando una verdad bíblica tremenda? Solo el versículo 23 dice la palabra. Leemos esta palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Romanos capítulo 6, verso 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es palabra viva y poderosa de parte de Dios. Y a la palabra de Dios la vamos a recibir con un aplauso glorioso, glorioso y más glorioso que suba hasta la eternidad de los cielos. ¡Aleluya! Digno es Él. ¿Sabes que esta es una declaración tremenda? Como dicen algunos, infartante, porque es una verdad bíblica. Alguno puede decir, pastor, yo no lo creo que sea tan así. Bueno, puedes creerlo o no creerlo, pero es una verdad histórica. Es una ley espiritual. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Así de simple. Alguno dirá, bueno, pastor, pero de algún pecado grande. ¿Sabes qué? La diferencia del pecado grande o el pecado pequeño no existe. La Biblia dice solamente pecado. Pecado es transgresión. Transgresión de la ley de Dios. La paga del pecado es la muerte. Y aquel que comete pecado está expuesto a la muerte. No hay otra escapatoria, no hay otra forma de salir. Es una ley espiritual. Así como Dios instituyó bendición para aquel que camina en sus caminos, dice la Biblia que Dios puso como una maldición. ¿Sabes que a la gente le es más fácil creer en estos tiempos en la maldición de Tutankamón que en la maldición del pecado? Dice, no, si vas a tocar algo que está maldito, te va a maldecir. Si ves un trabajo de brujería en la calle o una gallina con trabajo de brujería, no la toques, porque tiene maldición. Cuando escuchan esta palabra, piensan que esta palabra es una palabra leve. Esta palabra es una palabra que condiciona la vida del hombre. Es una ley espiritual. Dice que la paga del pecado es la muerte. Es inevitable. No hay forma de escapar. Pueden creer en la maldición de Tutankamón, pueden creer en la maldición de los brujos, pero no pueden creer a esta ley espiritual. En una oportunidad nosotros en nuestra casa encontramos trabajos de brujería, una cantidad tremenda. Teníamos una mujer al lado de nuestra casa que tiraba las cartas y hacía brujerías. A ella acudían políticos, personas importantes. Siempre venían y desfilaban los vehículos todos los días. Cierto día, acomodando unas cosas, mi padre encontró toda una bolsa llena de trabajos de brujería que esta mujer había escondido ahí, en el lado de nuestra pared. Como había un agujero, ahí los puso. Y cierto día mi padre tenía que hacer una reparación y comenzó a remover algunas cosas y encontró un montón de trabajos de brujería. Fetos con muchos alfileres, clavos, el vudú y escrito en los nombres, toda clase, con nombres, de toda clase de nombres de maldición. Después había manos hechas como con arcilla y clavos y alfileres, cientos de ellos, nombres de personas, maldiciones por todas partes. No podrás mover las manos, no podrás hacer esto, no podrás hacer lo otro. Alguno dice, pastor, eso existe. Claro que existe. Así como existe esta ley espiritual, la maldición existe. Y si alguien quiere maldecir tu casa y no estás de la mano de Dios, la maldición va a tocar tu casa. No hay quien proteja, no hay quien cuide, no hay quien te libre. ¿A quién vas a acudir? A la policía para que no te hagan maldición. Sabes que nosotros comenzamos a desarmar bolsa tras bolsa de toda la cantidad de trabajos de brujería. En un momento de ellos encontramos un puño y tenía un hueco en el interior y sacamos una cinta con un amigo. Y luego mi amigo va y le cuenta a la familia que habíamos encontrado toda esa maldición. Nosotros lo pusimos en un tacho y dijimos, en el nombre de Jesús, que se rompan todas las maldiciones, y los quemamos. Y comenzaron como a hacer unas pequeñas explosiones. Mi amigo, a quien yo le estaba predicando la palabra de Dios, no podía creer lo que veía. No, él no creía que existía la maldición. Así que se fue y le empezó a contar a los parientes y le dijo, ¿pero qué hiciste? Le dijo.
A él le decían negro, le dije, sí, ¿qué hiciste, negro? Desataste la maldición. ¿Cómo sacaste esa cinta? Y toda la familia estaba como en un pánico, porque decían que se había desatado la maldición. Sabes que esta palabra es más fuerte que cualquier maldición que cualquier brujo, hechicero o demonio o diablo mismo pudo proferir. Esta es una ley inevitable. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Así nomás. La maldición de un brujo la puede romper cualquier persona que tenga fe y que crea en Dios. La maldición de Satanás, el diablo, la rompe el poder de Dios. La maldición de cualquier hechicero la podemos romper en esta hora. Podemos torcer la palabra de cualquier hombre, de cualquier ser espiritual. Pero ¿cómo podemos torcer la palabra de Dios? ¿Cómo podemos quebrar esta ley espiritual? La paga del pecado, dice la Biblia, que es la muerte. Indudable, no hay otra forma de escapar. Y no hay diferencia entre un pecado pequeño y un pecado grande. La Biblia dice pecado. Toda transgresión a las normas de Dios se constituyen en pecado. Algunos especulan diciendo, ¿qué habrá pasado en el huerto? ¿Por qué Dios se enojó tanto con el hombre? ¿Por qué? Sabes que yo aprendí en estos años a conocer a la gente. Ciertos hermanos, hace un tiempo les estaba compartiendo la palabra de Dios con muchos pastores y compartiendo lo que Dios me había enseñado. Y yo les decía, sabes que yo a veces miro a una persona y sé quién es esa persona. Y a veces me habla y sé qué es lo que está pensando. Y ellos me miraban como diciendo, este se está pasando de revoluciones. Yo les decía, pero yo nunca les dije eso a ustedes. Porque es algo que Dios me lo fue enseñando, es algo que Dios lo puso en mi corazón, lo puso en mi espíritu. Y cuando alguien me habla, me puede estar diciendo, pastor, porque esto y lo otro. Y yo hablo con él y lo miro, y mientras le hablo es como que alguien me susurra al oído y me dice, te está mintiendo, está exagerando. Cuando yo le decía esto a los pastores con los cuales estaba compartiendo aquella enseñanza, me miraban sorprendidos, como diciendo, ¿por qué nunca nos dijiste? Y porque si no se iban a cuidar. Como ustedes no sabían, entonces no se cuidaban. Y como ustedes no se cuidaban, yo los conozco a todos. No importa si es un pecado pequeño o un pecado grande, no hay diferencia entre una u otra cosa. Es una transgresión. Algunos se especulan con que qué puede haber pasado en el huerto del Edén en aquellos tiempos. ¿Por qué Dios se enojó tanto con el hombre? Es que Dios conocía al hombre. Y solamente bastaba que el hombre dé una señal o un paso de lo que iba a hacer para que Dios tomase la decisión. Dios ya sabía. Sabes que a veces hay personas que el Espíritu Santo me dice, esa persona no merece estar en el lugar que está. Yo digo, bueno, Señor, sácala tú. Yo no lo voy a sacar del lugar donde está. Yo no soy quien lo sacará. Sácalo tú. Muéstrale que no tiene fuerza para sostener lo que tiene. Muéstrale que no tiene carácter ni decisión, que le quedó grande el zapato que se puso. Muéstrale que no tiene fuerza para entesar con su propia mano el arco de bronce que se ha animado a agarrar. Cualquiera puede agarrar un arco de bronce. El arco de bronce era considerada como un arma muy poderosa, difícil de torcer. Pero una vez que se torcía, salía con una fuerza y una potencia las saetas, las flechas, que no lo tenía cualquier arco. La Biblia dice que Dios me da fuerza, dijo aquel varón, de modo que pueda entesar con mis manos, que pueda doblar con mis manos el arco de bronce. Yo digo, Señor, sácalo tú. Yo sé su condición. Sé que está mal, pero yo no lo puedo sacar si no hay un motivo. No lo puedo sacar por una presunción mía. No le puedo decir, sabes que el Espíritu me muestra que estás mal, así que te voy a sacar del lugar donde estás. Porque él me puede decir, pastor, pero ¿cometí algún error? Yo le puedo decir, no, pero lo vas a cometer. Me va a decir, no, pastor, me estás juzgando antes. Entonces, a lo largo de estos años, Dios me enseñó a caminar. Y yo digo, Señor, si tú lo pones, tú lo sacas. Y yo me evito todos los problemas. Tú le das la oportunidad y tú se la quitas.
Y yo no tengo que andar peleándome con nadie. Él solo se da cuenta que que le quedó grande el desafío, que no tuvo la responsabilidad, que no estuvo a la altura de las circunstancias, que no supo valorar lo que Dios le puso en su mano. Así Dios, cuando algunos especulan qué pudo haber ocurrido en el huerto del Edén, una vez una persona me decía: pastor, habrá sido un pecado sexual. Eso fue, porque por eso Dios se enojó tanto. Dice la Biblia que Dios le quita la vida eterna al hombre, lo echa del huerto, y no contento con echarlo del huerto, dice que en la puerta del huerto pone un ángel con la espada batiente para que nadie pase. Si pasas, vas a pasar como fiambre, vas a pasar en pedacitos, porque es una espada batiente, no puedes pasar. Por eso la Biblia dice que carne ni sangre no entrarán al reino de los cielos. Carne y sangre no puede, porque el ángel está ahí cortando toda carne, haciendo fiambres. No puedes entrar a la gloria de Dios. Cierta persona que buscaba a Dios, que leía las escrituras, se acercó al Señor y le dijo: ¿cómo puedo hacer para ver la vida eterna, para entrar a la gloria de Dios? Él le dijo: ¿pero acaso tú no eres un hombre de fe? ¿Cómo es que no lo sabes? De cierto te digo que si no nacieres de nuevo, no podrás entrar a la gloria de Dios. Él dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo puede entrar otra vez al vientre de su madre? El Señor le dijo: de cierto te digo que el que no naciere en agua y en espíritu no puede entrar al reino de Dios. Y él se dio cuenta que ahora necesitaba un nacimiento espiritual, una vida espiritual. ¿Sabes qué? Fue simple lo que ocurrió en el huerto del Edén. Dios solamente le marcó una norma, una ordenanza, y Dios dijo: si pueden obedecer en esto, me van a obedecer en todo. Es fácil conocer a tu hijo, a tu hija. Te puede obedecer en lo poco, te va a poder obedecer en todo. Algunos dicen: no, yo tengo confianza en mi hijo, tengo confianza en mi hija. Pero si te desobedece en lo poco, te va a desobedecer en todo. No puede alguien ser obediente en lo poco y cuando venga lo más grande ser desobediente. No puede. No puede fluir de una misma fuente agua dulce y agua amarga. Hay una contradicción. La Escritura dice que no puede. Y así Dios te va instruyendo y te va enseñando a conocer a la gente y a las personas y a caminar con sabiduría. Luego el Espíritu te hablará, luego el Espíritu te enseñará. Dios dijo: si Él puede obedecer el mandamiento, por eso Dios le dijo: coman de todos los árboles, pero de este otro árbol que está aquí no coman, nada más. No fue ningún pecado exagerado, fue un pecado pequeño, fue una desobediencia pequeña. Y dice que el hombre entonces, animado por su mujer, comió del fruto de la ciencia del bien y del mal, y la desobediencia se consumó. Claro que era un pecado pequeño, pero por todo eso, por una manzana, dicen algunos, porque asumen que es una manzana. No sé dónde dice que es una manzana, pero todo el mundo asume que es una manzana. Todo eso por comer de un fruto nada más. Tanto lío. Es que solamente, ¿sabes qué? Dicen que para muestra hace falta solo un botón, ¿cierto? Nada más que un pequeño botón. Cierta jovencita que quería casarse, empezó a tener problemas con su pretendiente. Y ella decía: bueno, pero él no es malo, él es bueno. Ahora porque estamos de novios, pero cuando nos casemos. Yo le digo: pero despertate. Si ahora que estás de novio te trata así, cuando te cases va a ser peor. Ya tenés el botón, ¿qué más querés? Que te traigan todos los otros en la botonera. Dios solo quería ver una actitud en el hombre. Dios le dijo: solamente obedézcanme en esto, nada más. ¿Qué más podemos hacer? Podemos ir al campo, saltar, hagan lo que quieran, les dijo Dios. Podemos comer de las frutas del oriente, de todo, dijo Dios. Podemos ir a vivir a cualquier parte, hagan lo que quieran. Y Dios le dijo: pero solo una cosa les pido, solo una. De este árbol, nunca toquen, nunca lo miren y no lo coman. Porque de cierto, el día que coman de ese árbol,
moriréis. La paga del pecado es la muerte. Pero dice que ellos tenían todo para hacer. ¿Pero qué querían hacer? Lo que Dios le dijo que no hagan. Sabes que puedes hacer de todo en la vida. ¿Qué quieres hacer? Lo que sabes que Dios te dice que no hagas. Tienes libertad para hacer tantas cosas en esta vida. ¿Y qué es lo que quieres hacer? Lo que sabes que es malo. Eso es lo que tu corazón quiere hacer. Y Dios vuelve a decir, ahí está la muestra. Solo hace falta un botón nada más. Y ahí te das cuenta quién es aquel hombre, aquella mujer. Dice la Escritura que Dios se enoja en un momento con el pueblo de Dios, con sus hijos. Se enoja mal, se enoja mucho. Y Dios le dice, saben que me tienen cansados. Les doy ordenanzas para que obedezcan para su bien. Les digo, por este camino no vayan, porque este camino es de maldición. Y no obedecen. Hace un tiempo íbamos viajando por la ruta con cierto pastor. Y íbamos mirando el paisaje ahí. Decía, mira cuánta tierra ahí. Hacía tanto que íbamos viajando que ya hablábamos cualquier cosa. Cuánta tierra vacía que hay, me decía ahí. En un momento íbamos mirando algunos animales por ahí salvajes. Y mira un cartel él que decía, cuidado, peligro, campo minado. Y me mira y dice, ¿qué es eso de campo minado? ¿Viste ese cartel? Me dice. Claro, le digo, aquí hay minas. Hay minas en todo este campo lo minaron en la época de conflicto. No tan solamente por esta ruta, y yo le comentaba que habían dado por otras partes, cerca de la cordillera, y había muchos campos minados también. ¿Sabes la cantidad de personas que perdieron una pierna? Perdieron sus dos piernas al entrar en campos minados. Esas son las famosas minas antipersonales, de las cuales todo el mundo está en contra y quiere que de una vez por todas las saquen. ¿Por qué no terminan de matar a la gente? Los dejan sin piernas, sin brazos, no los matan. Pasados los años, algunos directamente se olvidan de poner cartel de que el campo está minado y los niños entran a jugar, o alguien accidentalmente entra a esos campos y queda sin sus piernas, pierde una de ellas, o pierde las dos, o pierde alguna mano. Entonces el campo está ahí minado y ponen el cartel, dicen campo minado, peligro. ¿Lo crees? Algunos dirán, pastor, ¿no será que ellos lo pusieron para hacerle tener miedo a los soldados que venían? Bueno, intentá. Ponete a jugar al fútbol con tus amigos ahí y probá. Dios dice, peligro. Esto es lo que no debes hacer, dice Dios. Y algunos dicen, ¿será tan así? Puedes creer en un cartel de un hombre. Puedes tomar todos los recaudos necesarios para no entrar a ese lugar porque tienes miedo, porque alguien ha puesto un pequeño cartel de menos de 1 metro y dice peligro, no entrar, campo minado. Pero cuando Dios te habla en la palabra no le puedes obedecer. Le puedes creer al cartel que escribió el hombre y no le puedes creer a la palabra de Dios que la escribió el Señor. Dios le dijo al hombre, de este árbol no comas nunca porque van a morir. Le dio Dios la ordenanza. Dios le dice al joven, ¿sabes qué? Cuídate en los días de tu juventud. Honra a Dios en los tiempos de tu juventud. Trata de hacer bien las cosas. Pídele a Dios que te liberte y te libre de los pecados de la juventud. ¿Y qué hace el joven? ¿Cree en Dios? No le cree. Piensa que el cartel lo puso ahí solamente para bromear, para llenar unas páginas de la Biblia. A ese mismo joven lo llevo al campo minado y le digo, tiro una pelota y le digo, anda a buscarme la pelota. ¿Va a ir? Claro que no va a ir. Tonto no es. Va a decir, pastor, ahí dice campo minado. ¿Qué quiere? ¿Que pierda las piernas? ¿Que quede en una silla de ruedas para toda mi vida? Pero si aquí la palabra de Dios te habla y te dice, no juegues con el pecado, te va a destruir. La paga del pecado es la muerte. Va a haber muerte. Y dice, pastor, pero si yo no estoy muerto. ¿Y sabe hace cuánto que vengo pecando? Eso es lo que vos crees. Dice la Escritura que Dios manda a un ángel del Señor, y va y le habla a alguien que oraba, que buscaba a Dios, y viene el ángel y le dice, ¿sabes qué? Así me ha dicho el Señor, escribe a tal iglesia y dile a esa iglesia
Te hablo a ti y te doy un mensaje a ti de que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Tienes nombre de vivo, pero estás muerto. Crees que estás vivo, pero estás muerto. Muerto espiritualmente, muerto en tus esperanzas, cautivo. Ellos creían que estaban vivos y Dios les dijo: tienes nombre de que estás vivo, pero estás muerto. Ellos no se dieron cuenta de que estaban muertos espiritualmente. Ellos creían que solamente con ir a la iglesia ya estaba bien. La Biblia dice: no, cuídate del pecado. ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene que vengas a la iglesia y peques? Es lo mismo que no vengas. Es lo mismo que la nada. La Biblia dice: cuídate del pecado. La paga del pecado produce la muerte. Pero también dice la Escritura: más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Vamos, no te pongas triste. Si Dios te habla en esta noche es porque hay una esperanza. Claro que sí. Digno es Dios. Dios le dijo al hombre: ¿sabes qué? No comas de este árbol. Y el hombre comió. Dios sabía que el hombre iba a desobedecer, pero no podía condenarlo si no estaba la prueba. Y el pecado no fue muy grande. Algunos dicen, otros asesinan, otros matan a miles. Y todo esto por una desobediencia pequeña. El pecado es lo mismo, pequeño o grande. El pecado es una desobediencia a la norma de Dios, a las leyes del Señor, al mandamiento del Señor. No importa si es pequeño o grande. Si alguien va ante el juez y dice: bueno, yo robé una bicicleta y el otro robó un auto. Yo no soy ladrón porque robé solo una bicicleta. El otro es ladrón porque robó un camión. Es ladrón como camión. Y yo soy nada más que agarré una bicicleta abandonada y la agarré. ¿Qué te dirá el juez? Tienes razón. El otro, vos sos como uno que aprovechó la oportunidad, y el otro es un ladrón porque robó algo grande. El juez va a decirle lo mismo: sos ladrón igual. Robes algo pequeño, robes algo grande, sos un ladrón. Es así. Pecado es solo uno. No hay pecado o pecadito o pecadón. Es pecado. Simplemente es transgresión a la ley de Dios, al mandamiento del Señor. Y la paga del pecado, dice la Biblia, es la muerte. ¿Sabes qué? Algunos dicen: pastor, eso no entiendo muy bien. Bueno, pregúntale a aquel que salió una noche a andar por ahí y se encontró una joven y dijo: esta es la mía, se me dio fin de semana, conseguí una chica. Así que se fueron por ahí, se la llevó a su apartamento, tuvo intimidad con ella. A la mañana él se despertó, la chica había desaparecido y estaba en el espejo escrito HIV. Esa chica tenía SIDA. ¿Sabes? Yo he hablado con personas que están infectadas de SIDA y decían: yo antes quería ir y hacer el daño que a mí me hicieron al contagiarme con SIDA. Quería ir y acostarme con cualquiera para que lo que a mí me hicieron, yo hacerle a otro. Claro, ahí tenía el SIDA. La paga del pecado es la muerte. Él podría haber dicho: bueno, tengo SIDA, pero no me morí, estoy vivo. Ya tienes la muerte adentro. Tienes la sentencia de muerte en tus venas. Solo es cuestión de tiempo. Pastor, pero yo no siento que se me murió algo espiritual, o como usted dice. Bueno, el virus está en tus venas. Solo es cuestión de tiempo, nada más. Hay que esperar. Te pica la serpiente y no te mueres instantáneamente. Pasa un tiempo, el veneno entra en la corriente sanguínea, en el torrente sanguíneo, y hasta que empieza a atacar partes importantes y vitales de tu cuerpo, y ahí comienzan a aparecer los síntomas. Te paraliza el corazón y puede tardar unos 10 minutos, una hora. Gente que les pican las serpientes tratan de llevarlo rápido para buscar un antídoto. Algunos aguantan hasta que llegan al primer centro de salud y otros se mueren en el camino. La serpiente te picó y ya el veneno está ahí en tus venas. Solo es una cuestión de tiempo.
Tarde o temprano, el pecado dará su fruto y su resultado, que es la muerte. Es lo único, es la muerte. Tal vez no te moriste ahora. Tal vez sientes que todavía tienes, tengo todo en la vida por delante. Pero cuántas cosas hay en tu corazón que se están muriendo y no te das cuenta. Y el diablo está ganando terreno. Y el veneno sigue avanzando y vos decís, pero no me pasa nada. Estoy bien. ¿Sabes qué dice la Escritura? Que en un momento hubo un naufragio terrible cerca de la isla de Malta en aquellos días, en tiempos bíblicos. Y dice que la nave, a raíz de la tormenta, chocó con unas rocas en la costa y se hizo pedazos, se hizo añicos. Y todas las maderas empezaron a esparcirse por todas partes en aquella costa. Los sobrevivientes se aferraban a algunos que otros objetos de la nave que podían flotar para poder salvar su vida. Dice que entre todos ellos iba el apóstol Pablo. Y así llegaron a tierra. Pablo había orado aquella noche para que Dios le concediese de que ninguno de los que iban en la nave muriese. Y así fue, ninguno de ellos pereció. En tanto de que seguía la lluvia torrencial, todos hicieron una fogata para secarse un poco, para calentarse, porque estaban pasados de frío. Y dice que entre tanto que el apóstol Pablo buscaba unas ramas para tirar en el fuego, se le enredó una serpiente en la mano. Y dice que él la sacudió y la tiró al fuego. Los nativos de aquel lugar dijeron, este hombre debe ser terrible, a tal punto de que la justicia lo persigue por todas partes, porque ellos sabían que, como dice el mundo, algunos dirán, pastor, yo eso de la Biblia no sé mucho. A ver, ¿sabes eso que se dice por ahí, que el que las hace las paga? Bueno, eso es lo que dice la Biblia. El que las hace las paga. ¿Sabes que esto no es inventado de ahora? Los nativos hace 2000 años decían, no, si cometiste un error, escondete donde quieras, la justicia te va a seguir. Ellos decían así, no creían en Dios, pero la sabiduría popular, la sabiduría de la experiencia, a ellos les hizo entender que cuando uno comete un error y hace injusticia y transgrede las normas de Dios, tarde o temprano el mal le va a llegar. Por eso dijeron, este hombre debe ser un pecador tremendo. Ahora, encima de que casi se mueren ahí en un naufragio, viene una serpiente y se le enrosca en su mano y lo muerde. Y dice que se sentaron a ver cuánto tiempo tardaba en morirse, a ver cuánto tiempo tardaba en hacerle efecto el veneno de la serpiente. Y dice que entre tanto iban pasando los minutos, se miraban entre ellos sorprendidos, como diciendo, bueno, ahora. Ellos sabían qué clase de serpiente era. Alguno dirá, pastor, ¿no habrá sido una anguila o una lombriz? ¿Y por qué ellos iban a tener miedo? Los nativos sabían los animales que había en aquella isla. Ellos sabían que era una serpiente venenosa. Por eso esperaban que muera. Y lo miraban, y pasaban los minutos y lo miraban. Y yo me imagino que a medida que pasaban los minutos ya dejaban de mirar a Pablo y se miraban entre ellos como diciendo, ¿qué pasa acá? Y siguió pasando media hora, 1 hora, 2 horas. Dice que después entre ellos dijeron, este debe ser un Dios. No queda otra. Debe ser un Dios. Porque una vez que te agarra la serpiente no te suelta. La serpiente no te perdona, claro que sí. La Biblia dice que Satanás es la serpiente antigua, pero dice, ella te herirá en el talón, pero tú le herirás en la cabeza, le darás una herida mortal. Aleluya. Claro que sí. Santo es Dios. Ellos sabían que la paga del pecado era la muerte. Y lo miraban. Sabían que tardaba un poco la muerte en venir. No venía automáticamente. Por eso es que algunos están entendiendo recién ahora. Dice, pastor, fui al baile, estuve una noche con una chica y ahora vine a la iglesia, pastor. Bueno, pero el venenito anda ahí recorriendo tu torrente sanguíneo. Tu espíritu te está envenenando por dentro. Por eso la Biblia dice, la paga del pecado es la muerte. Cierto día hablaban 2 personas y uno le dice, ¿sabes qué? Tienes que pedirle perdón a Dios por tus pecados. Y él decía, pero yo no peco, no hago cosas malas. Este otro le dijo, pero seguro que no cometes nada, no haces nada malo. No, ya me cuido de todas las cosas que hago, trato de no cometer errores.
¿Y nunca hiciste nada malo? Ah, sí, dice, pero cuando era joven, cuando era chico. Pero eso fue antes. Cuando era chico hice muchas cosas malas, pero ahora no. ¿Y qué crees, que no tienes pecado? Y no, porque ya pasó mucho tiempo. Ah, entonces le dice este otro que trataba de demostrarle el poder que tiene el pecado. Entonces le dice, supongamos que yo voy a una ciudad y asesino a un hombre y logro escaparme. Entre tanto que me escapo, la policía trata de buscarme. Comienza a pasar el tiempo y pasa 1 año, 2, 10, 20, 30 años. Y me andan buscando por todas partes. Después de esos 30 años, alguien me encuentra y me lleva a la justicia. ¿Qué le dirás al juez? Le dirás, sí, yo lo maté, pero lo maté hace mucho. Así que ya está. ¿Qué te dirá el juez? Le decía esta persona. Y el otro que empezó a ponerse nervioso. Y decía, ¿y será culpable o no? Vamos, le decía. Y el otro trataba de inventar algo, pero sabía que no iba a usar de su conocimiento y de su sabiduría, a tratar de justificarse. Y dice, y no, seguirá siendo culpable. Entonces, ¿crees que los pecados que cometiste antes en tu juventud ya están borrados solo porque el tiempo pasó? Y él dice, si lo miramos de esta manera, no, dice. Lo mires como lo mires. La paga del pecado es la muerte. Puedes mirarlo desde abajo, será muerte igual. Puedes irte a mirarlo desde la luna, será muerte igual. Algunos dicen, pero es que uno si está en el lugar, si el joven hay que entenderlo. Puedes mirarlo desde la juventud y sigue siendo pecado igual. Lo mires desde donde lo mires. La paga del pecado, dice la palabra de Dios, es la muerte. Trae muerte. Y de esa manera en tu vida comienzan a morirse la fe, comienza a morirse las ganas de vivir, comienza a morirse la alegría, el gozo, la esperanza. Y comienzan a aparecer toda clase y a brotar toda clase de pensamientos malos, toda clase de gusanos. Cuando uno se muere, los gusanos hacen fiesta. Y sabes que hay gusanos que comen el cuerpo, pero la Biblia dice que hay gusanos que atormentan el espíritu y el alma. La paga del pecado trae muerte. Y algunos dicen, es que si yo voy a la iglesia y el pastor ora por mí, voy a vivir mejor. Yo puedo orar por ti todos los días que quieras, pero si no dejas de pecar, tienes la sentencia de muerte en tus venas. Y de a poco comenzarán a aparecer los síntomas. De a poco la tristeza. De a poco te sentirás solo. De a poco vendrá el fracaso, el abatimiento, la desazón, el dolor. Y algunos se preguntan, ¿por qué esta etapa de mi vida? Dice, ya cuando estoy maduro, ¿por qué siento todas estas cosas? Y porque el veneno tenía un efecto tardío, retardado. Tardó 10 años el veneno en atacar algunas áreas de tu vida. Y hoy te das cuenta que no tienes más ganas de vivir. Y hoy te das cuenta de que tu esposo no te hizo feliz. Ni tu esposa te dio la felicidad, ni tampoco tus hijos. La felicidad solamente la vas a encontrar de la mano de Dios. En Él encontrarás la vida. Si no, tratarás de inventar la versión tuya de la felicidad, no la versión de Dios de la felicidad. Y así irá pasando el tiempo y verás cómo en tu vida desaparecen las ganas de vivir, las ganas de salir adelante. Es que necesitas una esperanza en Dios. Necesitas hacer un alto y decir, Dios, ¿cómo hago para sacarme el pecado de encima? ¿Cómo hago para libertarme? El apóstol Pablo decía, ay de mí, miserable de mí, porque estoy como atado a un cuerpo de pecado. Yo lo conté en alguna oportunidad que en la antigüedad una de las torturas que le hacían a las personas era atarle un muerto en las espaldas. Y así lo torturaban. Entre tanto que la persona se movía y andaba de un lugar a otro, tenía el cadáver en las espaldas. Y a medida que el cadáver se iba descomponiendo y se iba pudriendo, iba infectando a la otra persona. Iba sintiendo cómo el cadáver se iba descomponiendo a sus espaldas. El apóstol Pablo comparó diciendo, como atado a un cuerpo de pecado, atado a un cuerpo de muerto, que sientes como que el olor está en alguna parte y te das vuelta y dices, ¿dónde está? ¿Por qué me siento mal?
Tal vez es tu propia vida la que está mal y necesitas entender por qué Dios puso esa ley. Alguno dirá, pero esta ley, esto que dio Dios, será para algunos, son para todos. La paga del pecado es la muerte para el pastor. La paga del pecado es la muerte para el creyente. La paga del pecado es la muerte para el incrédulo. La paga del pecado es la muerte para cualquiera. Pecas y sientes que algo se te va. Pecas y sientes que ya la comida no sabe igual. Pecas y sientes que la alegría ya no es la misma, que las ganas de vivir no son las mismas. Y dices, ¿cómo puedo hacer? Necesito una emoción superior. Así hace el drogadicto. El que depende de las drogas para vivir, se da una dosis de droga y al otro día agarra la misma dosis y ya no siente lo mismo. Dice, no, el asunto es que necesito una dosis más fuerte para sentir lo que sentí antes. Y así va aumentando la dosis. Llegado un momento, ya no hay dosis, no hay cantidad suficiente de droga que le pueda hacer sentir lo que él sintió al principio. Ahora necesitas volverte a Dios, decirle, Dios, yo sé que mi pecado me persigue, necesito el perdón de mi pecado. Algunos dirán, pastor, yo ya soy creyente. Bueno, pídele perdón a Dios por tus pecados y trata de no volver a recaer en lo mismo. Si no, el pecado es el que te quita la paz. Hoy hablaba con cierta persona y yo le decía, sabes que el asunto es que el pecado te va a quitar la alegría. No vas a poder sonreír, no vas a poder sentirte en paz. Y podemos maquillar la vida cristiana de una o de otra manera, pero si quitas el pecado, viene la paz. La Biblia dice que hay una división entre Dios y el hombre. Es el pecado. Es lo que divide al hombre. A veces yo escucho creyentes que dicen, es que yo no siento la presencia de Dios. ¿Qué vas a sentir la presencia de Dios? ¿Cómo la vas a sentir si hay un abismo de pecado? No puedes sentir la gloria de Dios. La Biblia dice, se le mostrará justicia al impío y en tierra de bendición, de santidad, hará él iniquidad. Se le mostrará misericordia al que comete pecado. Pero si él no cambia de actitud, podemos ponerlo en el mismísimo huerto del Edén en esta noche. ¿Y qué hará? ¿Saldrá contento a la gloria de Dios? No. ¿Qué hará, pastor? Alabará a Dios. Se largará a llorar por contemplar el huerto del Edén. No. ¿Qué hará, pastor? Cometerá pecado. Eso es lo que hará. Así dice la Escritura. Se le mostrará misericordia al impío y en tierra de santidad hará él iniquidad. Vendrá la presencia de Dios, pero como no hay un cambio de actitud hacia el pecado, volverá a cometer pecado. Como no sabe pelear contra el pecado, volverá a recaer. Todo aquel que es vencido por algo se constituye esclavo del que lo venció, dice la Escritura. El que es vencido por el pecado, esclavo del pecado. Es así de fácil. Yo muchos años de mi vida fui esclavo del pecado. No hacía lo que quería, hacía lo que el pecado quería que yo hiciese. ¿Cuántos en esta noche están escuchando este mensaje por radio, por algún medio digital, aquí presentes en el templo, que no están haciendo lo que quieren? En tu mente quieres hacer muchas cosas, tienes grandes planes de parte de Dios, pero no puedes. El pecado no te deja. Hay una separación. Quieres acercarte a Dios, pero parece que otro siente a Dios. La paga del pecado es la muerte, dice la Escritura. Y te vas muriendo de a poco. Y se te van las fuerzas. Y se te van las esperanzas. Y ya no tienes ganas de pelear. Yo he hablado con personas que dicen, pastor, si a esta altura de mi vida ya estoy cansada de pelear. A veces digo que hagan lo que quieran, que se maten. Porque dice, ya qué más voy a hacer. Ya no tiene esperanza de cambio. El pecado le mató los sueños. El pecado mató tus sueños, mató tus esperanzas. Cuando eras joven tal vez decías, me gustaría hacer esto, me gustaría hacer lo otro y terminar este proyecto y esto. Y el pecado te mató todos tus sueños. ¿No te das cuenta? Yo he hablado con personas de dinero y dicen, algo me falta, no soy feliz. ¿Para qué te voy a mentir? Si usted sabe que el dinero no da la felicidad. Tengo esto, tengo lo otro, trabajo, no soy feliz. Necesito a Dios. Quiero que Él me enseñe a vivir. Y Dios dice, es fácil. La paga del pecado es la muerte. Pero yo tengo un regalo para ti. Venid pues hoy, dice la Biblia, y estemos a cuentas. Dios te invita y te dice, cometiste errores en este tiempo. Venid, pongámonos a cuentas, dice Dios.
Y si tus pecados fuesen rojos como la grana, vendrán a ser blancos como la nieve. Yo te voy a perdonar, dice Dios. Pero Dios quiere un paso de fe y un cambio de actitud. Dios quiere la obediencia. Dios quiere la esperanza para tu vida. Venid, dice Dios, y estemos a cuenta. Dice Dios, ven y hagamos un pacto nuevo. Algunos dirán, pastor, yo ya hice un pacto con Dios y le entregué mi vida al Señor, pero ahí estoy fracasado. Y Dios dice, ¿por qué no hacemos otro pacto? Uno nuevo. Que no nos olvidemos ninguno de los dos fácilmente. Porque a veces nosotros nos olvidamos de lo que le prometemos a Dios. Dios no se olvida. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios lo que promete, lo cumple. Y Dios te ofrece y dice, hagamos ahora un nuevo pacto. Un pacto que nunca más te lo olvides. Y tú serás mi pueblo, dice Dios. Y yo seré tu Dios. Y yo seré tu ayudador. Y yo estaré ahí contigo. En el momento de la prueba estaré contigo. He aquí estoy con vosotros, dice la Biblia, todos los días, hasta el fin del mundo. Todos los días voy a estar. Aleluya. Santo es Dios. Yo voy a invitarte a que te pongas de pie hoy. Un pacto nuevo. ¿Sabes las veces que yo tenía que ir y ya a veces no me daba la cara? Iba y decía, Dios, pequé otra vez. Y al último decía, pero parece que estoy tomándole el pelo a Dios. Y luego el Señor me decía, ahora tienes que fortalecerte. No seas vencido por lo malo, sino vence con el bien al mal. En un momento Dios no se cansaba tal vez de perdonarme, pero yo me cansaba de fallar. Yo dije, tengo que cambiar de actitud. No puedo andar todos los días pidiéndole perdón a Dios porque pequé. Y al otro día otra vez te pido perdón porque volví a pecar en lo mismo. Y otra vez perdón por lo mismo. Dios me dijo, tienes que vencer. Y así es como comencé a luchar. Dije, ya no puedo hacer lo que el pecado quiera. Tengo que hacer la voluntad del Señor. Y cuando empecé a alejar de a poco el pecado de mi vida, el gozo de Dios empezó a nacer en mí. De a poco el pecado se fue yendo. Y empecé a disfrutar toda la palabra de Dios. Antes, cuando leía la Biblia, parecía que Dios me estaba condenando. Todo lo que leía era una condenación para mí. Leía un versículo y decía, oh Dios, como dicen los hermanos, Dios me dio con un caño, pastor. Dice, abre otra vez la Biblia. Otro caño más, dice, abre, mejor ni la abro, dice. Claro, pero si uno está mal, todo lo que la palabra diga te va a hacer mal. Si tienes enfermo todo el cuerpo, te tocan aquí, te va a doler, te tocan el brazo, te va a doler, te tocan la cabeza, te va a doler porque está todo mal. Pero cuando de a poco tu vida va cambiando, cuando de a poco vas dejando de lado el pecado, abres la palabra y dices, Señor, tú me hablaste. Qué alegría saber que en otro tiempo estaba perdido. Qué alegría saber que en otro tiempo era un títere del diablo. Y ahora camino en tus caminos, Señor. Yo voy a invitar a aquellas personas que nunca aceptaron a Jesús, o los que quieran renovar el pacto con Dios, los que quieran reconciliarse con el Señor, los que están apartados de la fe, que hoy hagan un pacto nuevo con Dios. Yo voy a invitar a los que nunca aceptaron a Jesús y desean hacerlo, o los que quieran reconciliarse con el Señor, que cierren sus ojos. Los que estamos aquí presentes lo hacemos en señal de respeto y de reverencia a Dios. Y los que nunca aceptaron a Cristo, repitan conmigo esta oración que dice, Señor Jesús, en este día, quiero recibirte en mi corazón, como mi único Dios, y Salvador de mi vida. Te pido perdón por todos mis pecados, y por mis errores. Quiero que me ayudes a conocerte, a seguirte, y a serte fiel. Gracias te doy, Señor, por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna, y por hacerme un hijo tuyo. Señor, que el pecado no me domine. Enséñame a vencer. Dame la vida eterna en Cristo Jesús. Yo te doy gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Y damos